y vamos a hacer de nuevo la medición. Mi multímetro en escala de diodo, punta positiva a tierra, y con la negativa vamos a medir el punto que mencioné, que es VIVAT. Este quiere decir que es la línea positiva de la batería, que es igual como que miramos acá. 434 milivolts en caída de tensión. Eso nos dice que la línea está conectada, que está teniendo una comunicación con otros componentes. Entonces no tenemos continuidad a tierra. Conecto la fuente negativo de la fuente a tierra y con el positivo de la fuente en el positivo del conector de la batería en la placa. Conecto y miren lo que estamos teniendo en este equipo. Recordemos que antes mencioné que el celular fue mojado. Entonces, este equipo, por lo tanto, trae un consumo inicial. Muy bien. Entonces, sobre todo, sabemos que el equipo fue mojado. Entonces, los daños son por humedad. Aquí les voy a mostrar cómo está este equipo internamente. Podemos observar que los daños son bastante graves y bastante complicados para tratar de darle una solución a este celular. El tema que tenemos hoy está apto para poder hacerle una buena revisión a este equipo. Cuando nosotros removemos los IC, hacemos revalen, limpiamos cualquier suciedad o sulfato, podemos alargar la vida útil del celular. Pero si nosotros simplemente hacemos una limpieza como esta, por lo que se ve, o sea, solo lo que podemos ver, y lo dejamos y lo entregamos así y cobramos, posiblemente este celular en una semana nos va a regresar. Porque como expliqué, el cepillo o la brocha no lo es todo. Con esto no lo debemos de conformar, no nos podemos dejar ya y decir, no, pues ya le hice una limpieza y con eso pues este celular va a quedar durando un año. Recordemos que remover todos los componentes, los IC más que todo, del área donde han sido afectados. Remover blindajes, digamos que si nosotros removemos este blindaje y encontramos que aquí no hay daños por humedad, entonces no hay por qué remover los IC. Pero si ya encontramos rastros de humedad, entonces ahí sí toca que removerlos. Igual que en este, igual que los del otro lado. Muy bien, ahora creo que con esa limpieza ya podemos trabajar mucho más fácil, mucho más tranquilos. Voy a dar un poco de temperatura para que la humedad y el exceso de alcohol pueda disolverse y que el área nos quede bastante limpia y pues sobre todo que quede seco. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Recordemos que hay muchas maneras de inyectar tensión. Podemos inyectar tensión en algunas ocasiones, dependiendo de dónde tengamos el área afectada. Podemos inyectar tensión desde el puerto de carga. Si el corto lo tenemos en VIVAT, lo podemos inyectar tensión por el conector de la batería. Pero si el corto lo tenemos en línea VBus, podemos inyectar tensión con el cargador, de llevar un orden de los componentes que hagamos la revisión. Vamos a utilizar estos componentes de acá para empezar a hacer la vuelta alrededor del PMIC y ver qué encontramos. Miren, colegas, aquí encontré dos capacitores pitando en sus dos extremos a tierra. Entonces, estos tres capacitores pueden ser la misma línea. Entonces, si están en la misma línea, si hay 15 capacitores en esa misma línea y uno de ellos entra en corto, los 15 nos van a dar continuidad a tierra. Entonces, no todo lo que pita está dañado. ¿Sí? No todos los que pita está dañado. Entonces, 14 de ellos van a estar buenos y uno va a ser el que va a estar dañado. Pero como están conectados en la misma línea y están conectados de la misma manera, entonces si uno de ellos se daña, los demás nos van a pitar a tierra.
Pero no es que estén dañados todos, sino que uno puede ser el que esté dañado. O incluso quien los está controlando puede ser el que esté dañado. En este caso podría ser el PMIC. No justamente pueden ser los capacitores los que van a estar dañados. Entonces, consejo, no retiren todo lo que pita tierra. ¿Sí? Todo lo que nos pita así de esta manera no quiere decir que está dañado. ¿Sí? Lo que nos quiere decir es que ya encontramos algo que no es normal y que en esa línea pueden haber muchos componentes conectados y todos esos componentes que estén conectados en esa misma línea van a tener el mismo comportamiento, pero no todos van a estar dañados. 6. Otro capacitor. ¿En qué punto puede inyectar tensión? Recordemos que tenemos varios condensadores en corto. En esos condensadores que están en corto, podemos inyectar tensión. Solo que tenemos que intentar así, primero de un lado y si nada se calienta, después del otro lado. Porque no sabemos cuál es el positivo, pero yo mencioné que iba a inyectar tensión en este capacitor que está acá. Entonces, vamos a ver si logramos encontrar el componente que se nos calienta. Voy a inyectar tensión y vamos a ver dónde se nos calienta. Bueno, el consumo que tengo es bastante bajo. Con ese consumo no voy a poder ver dónde se está calentando. Es un consumo bastante bajo, muy bajo. Entonces voy a buscar en estos otros de aquí. Ok, aquí se me va corto la fuente y vemos de que nada se ha descongelado. Ok, entonces voy a intentar del otro lado. Aquí ya tengo un consumo, entonces este lado es el lado positivo de este capacitor. Tengo un consumo bastante mínimo con 2.4 voltios. Entonces lo que yo necesito es más voltaje para poder ver dónde se nos calienta algo. Entonces ahora voy a ir aumentando. Lo voy a aumentar a 3.8 voltios. Vamos a ver con 3.8 voltios y ver si podemos ver qué componente se calienta. Estemos muy atentos. Inyecto tensión acá. Ahí está un consumo un poquito más alto. Hasta el momento nada se nos ha calentado. Dejo de inyectar tensión y miramos. Todo está normal. Ok. Voy a aumentar más el voltaje a 4.2 y vuelvo a inyectar tensión. Aquí lo que vamos a tener posiblemente es una fuga. Algún componente, algún capacitor en fuga. Pero vamos a tener que investigar dónde puede estar ese componente. Recordemos que los componentes en fuga cuesta más en poderlos descubrir. Hasta el momento todo sigue igual. Ahí se empieza a descongelar el IC. Vean esta esquina del IC aquí. Voy a volver a inyectar tensión de este lado. Tenemos que esperar bastante tiempo, ya que el consumo es bastante bajo. Entonces debemos de esperar. Pero sí, fíjense que ahí se va descongelando el IC, vean. Entonces vamos a esperar y ver si es el PMIC. Ese es el PMIC principal.
Pero sí, el PMIC principal es el que se está calentando. Voy a aumentar un poquito más el voltaje. Miren, sí les mencioné que teníamos que remover los IC. Vean, ningún otro componente se calentó más que el PMIC. Voy a inyectar tensión de nuevo. ¿Por qué razón? Porque ahí van a dar los golpes de la corriente. Pero de todas maneras, siempre tengo que bajar el PMIC, ya que fue afectado por la humedad y debajo debe de estar, debe de tener excesos de humedad. Ok, entonces aplico flux. Luego con una temperatura de 280, perdón, 380 grados, 5 de aire, voy a utilizar 5 de aire y 300, no voy a utilizar 380, voy a utilizar 390 y 5 de aire. En una estación de aire caliente marca Jinjiang 878D. Que recordemos siempre dar temperatura en círculo, luego retiro la pistola de aire caliente y voy con la pinza, lo sostengo muy bien. No voy a utilizar la técnica de gravedad, voy a utilizar una técnica que es bastante buena, aunque si no tenemos cuidado podemos menear los componentes. Recordemos que el momento exacto de extraer este IC es cuando él se mueva. Cuando él se mueva es el punto correcto de retirarlo. Miren, ahí empieza a moverse. Entonces ahí nosotros lo agarramos y lo levantamos. Y vean cómo está el sulfato debajo del PMIC. Le voy a hacer zoom para que ustedes puedan observar cómo está debajo del PMIC. Miren. Eso puede estar ocasionándolos el corto. Entonces voy a limpiar con mucho cuidado. Recordemos que debajo de ahí, es una especie de óxido. Entonces los pads se pueden dañar. Entonces deben de estar bastante frágil. Debemos de tener mucho cuidado para limpiar ese sulfato. Aplico bastante alcohol para que esto nos ayude a ablandar el óxido o sulfato, como todos conocemos. Y luego podemos utilizar hisopo para terminar de limpiar el área. Bueno, incluso allí se perdió un pad. Vamos a tener que hacer reconstrucción de pad. Se perdió un pad. En la esquina hay un pad negro. Pero ojalá que no se haya perdido. Ojalá que solo sea que esté cubierto del sulfato y que lo podamos raspar un poquito y podamos descubrir de nuevo la línea. Bueno, hay varios pads que están de color negro. Y esos pads de color negro son los que llevan voltaje y por eso se dañan fácilmente cuando entran en contacto con la humedad. Efectivamente, ya no hay corto.
Ahí están los capacitores que estaban en corto. Miren. Aquí inyecté tensión. Vean. Aquí abajo había más capacitores en corto. Eran estos dos que están acá. Ya no hay corto. Ya no hay corto, colegas. Ahora, ¿qué puedo hacer? También puedo conectar la fuente y ver si hay consumos o no. Muy bien, ahí está la fuente. Negativo de la fuente a tierra o a cualquier blindaje, y con el positivo vamos a conectarlo por el puerto de la batería y ya no hay consumo. Miren, conecto, no hay consumo. Entonces ya esto nos afirma que sí encontramos dónde estaba la falla. Podemos hacer otra prueba. Interesante, aprendieron bastante. Creen de que ya son capaces de resolver un caso como este, sobre todo encontrar la falla, saber cuál es el componente sin equivocarnos. No tengan miedo si nos equivocamos. A mí me ha pasado y todavía me sigue pasando. A veces hago cosas que la lógica me lo dice, que tal vez están en mal estado, pero cuando realmente los remuevo, resulta que me llevo la sorpresa de que no he encontrado nada y que me toca seguir buscando.